Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar en la Radio Televisión Pública Vasca. Bueno, y llega además en un momento de máxima tensión en Madrid. Quizá nos puede contar cómo están las cosas, si realmente la cuerda se ha tensado tanto que ha roto o puede haber posibilidad de continuidad. Lo del momento de máxima tensión en Madrid lo puedes decir en cualquier momento porque sirve para todo. Es un ambiente muy tóxico y muy envenenado que llevamos ya tiempo soportando. Yo, aunque soy coordinador federal, sigo viviendo en Sevilla y bueno, creo que hay que reivindicar también las periferias y hacer política desde las periferias. Pero dicho esto, lo que ocurrió ayer es un elemento en el que se ha evidenciado de una manera más descarnada cómo el juego de intereses de parte y de partidos políticos se alejan de los intereses reales de la ciudadanía y sobre todo se alejan de lo que es la política en su sentido más noble, que es que la obsesión por castigar al gobierno, tanto por, en este caso, Junts como el Partido Popular, es decir, por Puigdemont y Feijóo, le hace dar, permítame la expresión, una patada en el trasero a pensionistas que van a dejar de recibir una revalorización de pensiones, a los trabajadores y trabajadoras y a estudiantes, sobre todo, que tienen la ayuda del transporte público, que van a verse, digamos que no es un efecto inmediato, pero va a tener consecuencias dentro de nada, o a la ayuda extraordinaria de la DANA o la subida del salario mínimo. Es decir, cómo los intereses de parte retratan a gente que está jugando a una partida de ajedrez con los peones que son los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es un deterioro en términos democráticos brutal, porque afecta a la materialidad de la gente. Es decir, gente pensionistas que no van a recibir la subida de las pensiones, que la han recibido en enero y no la van a recibir en febrero o marzo. Gente que tenía la expectativa de seguir disfrutando de la bonificación en transporte público, que no. O las ayudas a una catástrofe de las dimensiones de la DANA, que en Valencia, yo he tenido ocasión de visitar los pueblos, están absolutamente devastados y sin normalización, ¿no? Claro que en este juego de intereses la estrategia de meter todas las medidas en un decreto ómnibus no ha podido ser errónea. Vamos a ver, yo creo que los de decretos ómnibus no son una práctica, vamos a llamarle buenas prácticas, ¿no? En términos de cultura política. Lo que pasa es que al final la reflexión que hay que hacer es los efectos sobre el nuevo cumplimiento de esa diferencia de la formalidad, como tú presentas determinadas medidas políticas, no pueden condicionar que tú perjudiques a determinados sectores de la población. Tú puedes jugar a una tensión política en otros temas, pero sinceramente con las pensiones no se juega. O sea, el País Vasco, no digas que las pensiones pueden ser objeto de un debate. Tú puedes proponer determinadas medidas que a lo mejor no tengan repercusión en la materialidad de intereses sociales. Tú puedes abordarlo en medidas que no tienen una afectación inmediata a la ciudadanía. En las medidas que lo tienen, aparte de criticar las fórmulas de ómnibus, que son muy legítimas, te da más fuerza, desde mi punto de vista, que criticando el método asumas su contenido en beneficio de una población que no puede ser castigada por el debate político y convertirse eso en un objeto de categoría política. Es decir, a mí no me cuentes al estudiante que va hoy con el bono de transporte que no sabe si se lo han derogado o no, con cierta inseguridad, no le cuentes si es que era porque iban muchas medidas muy diversas en un mismo Real Decreto o no. Le afecta la materialidad y yo creo que ahí pues con eso no se puede jugar. De todas formas, yo creo que hay que aprender, todo el mundo tiene que aprender de esto, porque ese deterioro no beneficia a nadie. No beneficia a nadie, pero sí retrata a grupos políticos que es que le importa un pimiento, permítame la expresión, Partido Popular y Junts, le importa un pimiento, en este caso lo han demostrado, los intereses de los pensionistas y de la gente trabajadora, ¿no? Claro, desde Junts dirán que al gobierno le importa un pimiento los intereses de los catalanes porque no cumplen con los compromisos. Pero es que ellos no son los intereses de los catalanes, ellos son los intereses de una parte muy concreta, por cierto, una parte de intereses, dicen ellos, de los catalanes, como si representaran a todo el país. Es que yo alucino con la capacidad que tiene la gente de convencerse de que representa a un pueblo, ¿no? Y en segundo lugar, eso no les quita para que después se alinearan con el Partido Popular y Vox y PNV en eliminar la prórroga del impuesto a las energéticas, ¿no? Parece que aquí se
según lo que sea, se alinean o no, tienen mayor disciplina o no. Y sin embargo, después no tienen escrúpulos en aliarse con Vox y PP, ¿no? Claro, desde Euskadi el PNV argumenta que esos impuestos, si se convierten en impuestos, tendrían que ser concertados con las haciendas forales. Y tanto porque precisamente la no prórroga del impuesto energética a las haciendas forales vascas les va a suponer un agujero de casi 100 millones en los estratos más altos. Y tendrá que explicar el PNV de dónde va a extraer la consignación de esos millones en los presupuestos del País Vasco, del Gobierno vasco. A mí me parece que hay que hacer una lectura de cómo hay determinadas posiciones que están muy condicionadas por los lobbies de las grandes empresas energéticas que van a dejar de ingresar en el Estado 1.000 millones en la prórroga de que quienes contaminan tienen que pagar, y esos 1.000 millones que dejan de abordarse para políticas sociales o de transición ecológica, que tendrán que explicar por qué se someten a los intereses de Repsol y de otras energéticas, ¿no? Y con todos estos elementos, ¿en qué punto se encuentra la legislatura? En el punto en el que empezó, que es una legislatura con una articulación parlamentaria diabólica, vamos a decirlo así, en el sentido de que tiene que establecer alianzas polivalentes o diversas y de geometría variable. Y a partir de ahí, Izquierda Unida y Ezker Anitza tiene una posición muy clara. Un gobierno que se precie debe agotar la legislatura porque tiene un acuerdo que cumplir y debe presentar unos presupuestos generales del Estado, aunque no se tenga el apoyo en principio para su aprobación, para retratar a los grupos en torno a una propuesta, unos presupuestos que van a ser expansivos, que van a ser de desarrollo de derechos, de mejora y de afrontar de una vez de manera estratégica la política de vivienda, y los grupos tendrán que retratarse de por qué van a rechazar esos presupuestos. Sería un error no presentar presupuestos en una especie de acción preventiva, presumiendo que no van a ser aprobados de ninguna de las maneras. ¿Cree que hay alguna opción de que sean aprobados? Yo sí creo, porque la derecha teorizó que el gobierno iba a durar 3 meses, llevamos ya vamos para los 2 años dentro de 5, y creo que desde las últimas elecciones, y creo que hay una posibilidad de establecer un marco presupuestario que satisfaga a los suficientes grupos que sumen la aritmética. ¿Cómo? Hombre, en un contexto expansivo de mayor recaudación, con una posibilidad de mejoras en las partidas presupuestarias básicas, creo que no es algo falto de atractivo a la hora de debatir unos presupuestos. Si usted me hablara de unos presupuestos restrictivos que iban a suponer recortes, pues nadie se apuntaría. Pero en unos presupuestos extensivos yo no descartaría, y creo que el acierto del gobierno, que escuché al Partido Socialista que se lo planteaban y después ya rectificaron, yo celebro que coincidan con nosotros en el sentido de que un gobierno que se precie tiene que presentar unos presupuestos y que los demás grupos se retraten al mismo, ¿no? ¿Y existe posibilidad real de un adelanto electoral? Porque esto es una hipótesis que va cobrando cada vez pues más visos de que pueda ser una opción sobre la mesa. Yo creo que hay 2 elementos que hay que tener en cuenta. Al inicio de una legislatura, sin tener tú los votos suficientes, o el gobierno los votos suficientes para llevar a cabo o garantizar todas tus propuestas en el Parlamento, tiene siempre 2 variables que en cualquier momento puede, ser tan insostenible que no se mantenga la legislatura. Sin embargo, yo pienso que incluso aunque no se consiguieran presupuestos, debe mantenerse una legislatura en el desarrollo de unas políticas que tenemos que seguir avanzando. Es decir, a la derecha y la extrema derecha, que se creen que tarde o temprano el gobierno del Estado les va a caer como fruta madura, hay que contraprogramarle en políticas que demuestren a la mayoría social del Estado que hay políticas posibles que no solo no suponen recortes, sino que mejoran y resuelven los grandes problemas que tienen. Subida del salario mínimo, reducción de jornada laboral, política de vivienda de promoción de alquiler a precio asequible, y eso hay que cumplirlo. Y yo soy partidario, desde luego, Izquierda Unida y Ezker Anitza somos partidarios de agotar legislatura, haya o no presupuestos, y de seguir demostrando con políticas sociales que es posible combatir a la reacción y el autoritarismo que se creen que le ha llegado su hora, ¿no? Ha mencionado la reducción de la jornada laboral, y ahí parece que el choque se está dando entre ministerios dentro del propio gobierno.
ya se ha ido resolviendo. Es verdad, yo creo que hay que normalizar las tendencias. Además, en Euskadi, que hay una cultura de coalición bastante asentada desde hace mucho tiempo, saben ustedes que todo gobierno de coalición tiene sus tensiones, y además está bien que lo sea, porque al fin y al cabo está formado por dos grupos que tienen una visión diferente de cómo resolver las cosas. Entonces, bueno, hay que normalizar esos desencuentros, pero también hay que normalizarlos con una voluntad, que es la del encuentro. Ha habido 2 reuniones de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, los ministros de Trabajo y de Economía respectivamente, que van en aras de una solución, que no tiene más que ser que se apruebe por la vía de urgencia la reducción de la jornada laboral, y yo doy por realizada esa demanda. Hemos entrado directamente a valorar la situación política y no le he preguntado qué hace por aquí. Estaría bien, ¿no? Está presentando convocatoria por la democracia. ¿Qué es esto? Pues es una apelación a la sociedad, sobre todo a la izquierda, a que cambie el estado de ánimo. ¿Sabe usted que ahora mismo, ante la ofensiva autoritaria que está habiendo en el mundo, en una Unión Europea donde gobiernan la extrema derecha en numerosos países, no digamos ya en Italia, Austria, Hungría o Países Bajos, sino también que es fuerza determinante en Francia o futura en Alemania, donde son directamente nazis, nosotros tenemos un análisis en el que el deterioro de las instituciones democráticas que ha producido esa desafección tiene 2 alternativas. Una alternativa autoritaria, que la refleja Trump en los Estados Unidos claramente, y una alternativa de profundización democrática frente a esa alternativa autoritaria. Y esa convocatoria por la democracia es una apelación a la izquierda, a un cambio de ánimo, de que no es irreversible que llegue también la extrema derecha a gobernar en el Estado español, y que no solo no es irreversible, sino que dependerá de la disputa que estemos dispuestos a combatir, ¿no? Y en ese sentido creo que en este momento histórico no hay que entender que una llegada de la derecha y extrema derecha al gobierno de España supondría una suerte de turnismo o modificaciones parciales de las políticas, sino el destrozo absoluto de los derechos conquistados con tanto esfuerzo por el movimiento obrero, por la sociedad civil organizada, ¿no? Y esa convocatoria por la democracia apela a gente que, no siendo de Izquierda Unida Ezker-Anitza, sí se sientan preocupados, inquietos por cómo comprometerse e intervenir, y pues creamos espacios de modelos de país, de análisis de por qué se está produciendo esos giros a la derecha en amplios sectores sociales y cómo combatirlo, y también desde una defensa de la democracia en términos de derecho de poder del pueblo. Nosotros tenemos mucha crítica a cómo funciona la democracia española, pero defendemos el poder popular y cómo desde la cotidianidad también hay que defender la democracia. Mire, hay una política de bulos, de desinformación en la vida cotidiana que hay que combatir. Y ante determinados bulos que se producen en los espacios de WhatsApp, en las colas del pescado de la carnicería, en la entrada de la escuela mientras dejamos a nuestros hijos en el cole, bueno, hay que combatir determinados comentarios que no tienen ninguna base y que sin embargo construyen opinión, ¿no? Pues así que es una interpelación a la esperanza, porque el miedo, si hay miedo, paraliza, y si se paraliza, el fascismo tiene la puerta de entrada en las sociedades, y por tanto frente a eso la construcción de la esperanza. De eso se trata la convocatoria por la democracia. Hoy tenemos un encuentro en Bilbao, lo hemos tenido en Donosti hace mes y medio, y además me voy a ver con los trabajadores afectados por el cierre de Guardian en Llodio, en Álava, en el que casi 180 familias pueden verse afectadas por el despido. Ya empiezan a causar efecto la política de aranceles proteccionista de Trump, y como eso en Euskadi pues tiene unas consecuencias que tenemos que evitar, y hay que intentar que el gobierno foral de Álava y el gobierno de Euskadi pues intervengan y se posicionen claramente para evitar ese cierre. Están trabajando en ello, eso es lo que nos trasladan. De hecho, hablaremos sobre las cuestiones laborales también a partir de las 9 con Michel Lacuncha, que será nuestro invitado también aquí en Boulevard. Antonio Maillo, un placer, coordinador federal de Izquierda Unida. Pues encantado, ha sido un placer esta conversación, y me alegro además del ambiente político que hay en Euskadi, donde pues aún desde las diferencias políticas no hay una toxicidad y un envenenamiento como ocurre en Madrid, que es absolutamente, en términos humanos, insoportable. Es que ricasco, que vaya muy bien. Muchas gracias.